está usted en el deber de garantizar. Es decir, en toda esta obligación a cargo de los estados de organizar todo su aparato gubernamental, todas sus instancias de salud para hacer realidad los derechos, y creo que esto que usted nos ha expuesto esta tarde ya tiene que ver con un ejemplo de buenas prácticas. Sin embargo, a mí me ha despertado algunas preocupaciones. Afortunadamente, el público las comparte, entonces yo voy en este momento a pedirle por favor que conteste algunas de las interrogantes que su participación motivó en el público. Un tema que apareció por lo menos en 4 de las 5 preguntas que recibí es el asunto de las cargas, de lo que se puede considerar una carga desproporcionada, es decir, esta exigencia de que la decisión de las mujeres sea sometida a estos periodos como de espera, a estos periodos de reflexión. La pregunta que le hace el público es qué tanto, en su parecer, esto ocasiona o se convierte o no en una barrera, en un obstáculo para que las mujeres ejerzan adecuadamente su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo. Existe esa preocupación. Hay otra preocupación acerca de las mujeres adolescentes, cómo funciona este asunto de la autonomía progresiva, cuáles son los criterios, si hay criterios fijos, si no hay criterios fijos para determinar ese momento. Y otra preocupación que también surgió en el público tiene que ver con qué pasa con esas mujeres que son asesoradas en todo el proceso previo por personal objetor, qué tanto eso también funciona como una especie de disuasión para su decisión final. Y luego, en términos, esto le piden evidencia muy concreta, no sé si la traiga usted con usted en este momento, es del número de consultas para IVE, qué porcentaje finalmente no ratificó la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo, es decir, luego de la consulta, información y tiempo de reflexión, qué porcentaje de mujeres continuó con su decisión de interrumpir el embarazo, o qué porcentaje de las mujeres decidió finalmente, producto de esta consejería, preservar o continuar con el embarazo. Y bueno, este par de preguntas, esto ya lo está incluido en este bonchecito. Y luego hay un par de preguntas para Rafaela, pero yo quisiera darle a usted la palabra porque creo que usted acaparó las participaciones. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la ley no es perfecta, resulta justamente de un acuerdo. El proyecto original no planteaba ni ese plazo de espera, ni este equipo interdisciplinario, pero lamentablemente no se tenían las mayorías en la Cámara de Diputados, sí en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados, por lo cual se tuvo que pactar. Eran peores, porque se planteaba que en el equipo hubiera gente de la sociedad civil objetora, o sea, esto es de provida, ¿vio? Pero se llegó a este acuerdo. Con respecto al plazo de espera, sí, yo concuerdo que me parece que es totalmente innecesario, porque si una mujer viene justamente ha tomado estas resoluciones porque lo ha pensado, y si en todo caso requiere asesoramiento, lo puede dar perfectamente el ginecólogo, y ese asesoramiento es adecuado y oportuno. Me parece que hubiera sido la mejor solución esa, pero es lo que está vigente. Nosotros tratamos, mediante tanto la reglamentación, así con los manuales de procedimiento, que justamente ese equipo no se transforme en un obstáculo, o que porque haya personas que en algún momento, tanto porque lo hayan manifestado expresamente o porque no dicen nada, ¿no? Porque quienes objetan son los ginecólogos, pero los psicólogos no, y el asistente social no, y el psicólogo y el asistente social que integra el equipo pueden ser un objetor solapado. Lo que no pueden hacer de ninguna manera, porque estarían violando sus deberes, es manifestar sus posiciones personales. ¿Se puede lograr eso? Bueno, es una cuestión complicada, pero yo creo que se ha logrado bastante. Inclusive se ha planteado alguna dificultad en el hospital evangélico por el equipo interdisciplinario que de alguna manera lo hacen un poquito duro, pero igual prosiguen adelante. Eso por una parte sí, es una crítica que hay que hacer a la ley, tanto el plazo de espera, así como ese equipo en el cual se le somete a la mujer. Tratamos de que sea lo más, digamos, fácil posible en lo posible para la mujer. Por eso no nos interesa que el equipo esté presente los 3 asesorando a la mujer, sino que se brinde el asesoramiento de uno, de tal manera de que no se crea que está frente a un tribunal. Insistimos, eso lo verá el equipo trabajando conjuntamente.
Eso por una parte. Plazo de espera me parece innecesario, pero está ahí. Después venía es un 6% quienes han desistido de proseguir con el procedimiento a efectos de una IVE. Eso ya lo planteaba en la ponencia. Y no sé si me olvido de alguna pregunta. Autonomía progresiva, sí. El tema es así, quien evalúa la autonomía progresiva obviamente va a ser el equipo interdisciplinario. De acuerdo a nuestra normativa del Código de Niñez y Adolescencia, a partir de los 13 años es adolescente, entre los 13 y los 18 años. Y bueno, eso lo va a ver el equipo. Si el equipo entiende que hay autonomía progresiva, no va a consultar con los padres y se procede la IVE. Le pongo un caso concreto, yo asesoro en estas materias y me planteó justamente una ginecóloga y dice, tengo una muchacha de 14 años que está embarazada, que no está acompañada de ningún adulto, que vino sola, acompañada de una compañerita de liceo de 16 años, y que plantea que quiere interrumpir el embarazo, y me dice la ginecóloga, pero yo tengo la sensación de que acá viene a como que le den un perifar, perdón, digo la marca, un ibuprofeno para que le saque un dolor de cabeza. Digo, pero usted entiende que ella tiene autonomía progresiva, que está consciente de lo que va a hacer. No, bueno, y el equipo que opina lo mismo, bueno, lea bien la reglamentación y el equipo puede. En ese caso se requiere. Pero dice, pero la muchacha insiste en no consultar con los padres, entonces asesórala para que vaya a un abogado de oficio, que es gratis, y pueda ir al sistema judicial a que la ayude. Porque si usted es consciente de que esta muchacha no tiene autonomía progresiva, usted puede tener un problema. Si usted está convencida junto con el equipo que hay autonomía progresiva, no va a tener problema, porque hay un equipo que la está amparando y hay una normativa, no solo esta ley de IVE, sino el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, las reglamentaciones y los manuales que le van a decir que usted puede hacer lo que está haciendo. Es difícil, es complicado, pero son las alternativas jurídicas que tenemos en nuestro país. No sé si me olvidó alguna otra. Le hicieron otra, pero digamos esa me la trajeron después. Y me preguntan, y yo creo que eso es importante que no lo comparta, me preguntan si en este esquema de protección, en este esquema de acceso para las mujeres para la interrupción voluntaria de embarazo, existe o tiene un lugar específico el misoprostol. Creo que usted mencionó el medicamento por su nombre comercial, pero bueno, no sé. Una de las cosas que discutimos, esta discusión se dio cuando se plantea la objeción de conciencia. Porque había muchos ginecólogos que planteaban de que ellos no tenían en recetar la misoprostina, ¿no? Misoprostol, ¿está bien? Sí. Misoprostol. O sea, hacerlo desde el punto de vista, con medicamentos. Pero sí le causaba ciertas objeciones el hacerlo en forma quirúrgica. Obviamente, el ginecólogo, junto con su paciente y en la relación médico-paciente, y en la confianza médico-paciente concordarán el procedimiento adecuado. Y sí, se prefiere, obviamente, la opción digamos, de medicamento que la opción quirúrgica siempre, ¿no? Eso ha sido así. Y aparte fue planteado por los ginecólogos este problema. Y digamos, resultó en una estrategia como para darle la vuelta a la objeción de conciencia. ¿Sí o no? Sí, de alguna manera. De alguna manera. Bueno, Rafa, te hacen un par de preguntas. Quieren que comentes sobre los retrocesos, si es que los existe, sobre la criminalización del aborto en ciertas entidades federativas, si tú piensas que hay una especie de persecución o demás. Y luego yo creo que esta es una pregunta que yo reservé para ti, aunque pensé que estaba originalmente destinada para el doctor, porque quiero que la respondas como en términos médico-ginecológicos. Aquí me preguntan a partir de qué edad puede acudir las mujeres a los servicios de aborto. Creo que el doctor ya respondió esa parte y creo que tú puedes darnos muy buenas argumentaciones, incluso las mencionaste en tu presentación sobre la pertinencia, oportunidad y digamos la bondad de la intervención médica independientemente de la edad. Bueno, entonces tienes la palabra Bueno, gracias por dirigirme dos preguntas. Yo creo que como reflexión general, sí yo señalaría que el tema de la
de las decisiones reproductivas tiene que marcarse en el tema más general, en el marco más general de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a una maternidad saludable. Yo sé que en este momento la discusión álgida tiene que ver con el acceso al aborto legal y seguro, y en este contexto haría una reflexión previa todavía. Creo que el tema de los cambios a las legislaciones son esenciales, pero tan esencial es el tema de trabajar sobre el acceso a los servicios. De nada sirve un cambio legal si no preparamos los sistemas de salud para que respondan a estas nuevas demandas que los cambios legales pueden generar. Y esto vale por supuesto, en tema de aborto, pero vale también en tema de derecho a una maternidad saludable, en tema de derecho a un parto humanizado, en tema del derecho a la tecnología en reproducción asistida, etcétera, etcétera. Es igual de importante el cambio legislativo que la aplicación en los servicios por el Poder Ejecutivo en los programas y políticas de acción. Respecto a lo que se ha generado en los estados después del cambio en el DF, en la Ciudad de México, yo creo que, bueno, las compañeras que están aquí saben muy bien que inmediatamente después hubo dos momentos políticamente importantes en el DF. La aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa que despenalizaba el aborto hasta, de hecho, el aborto no existe como tal hasta después de las 12 semanas. Y después de que la ley pasó por la Asamblea Legislativa, inmediatamente después, como se mencionó en las pláticas anteriores, hubo dos recursos de inconstitucionalidad que se pusieron a la Suprema Corte de Justicia cuestionando la constitucionalidad de la ley en el DF. Y en esa etapa de la defensa de la constitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia se fue gestando una respuesta muy conservadora en los estados. Inmediatamente después de la sentencia de la Suprema Corte que ratifica la constitucionalidad de la ley, empiezan una serie de iniciativas de reformas constitucionales, retrocesos conservadores muy importantes, que fueron gestadas. No somos inocentes, pero sí, yo creo que fuimos inocentes como sociedad civil al pensar que la despenalización en el DF pudiera generar unas respuestas en cadenas positivas en los estados, que las entidades federativas empezaran a su vez a despenalizar el aborto. Y nos enfrentamos a un movimiento exactamente al revés, una serie de respuestas conservadoras que generaron reformas constitucionales. Los estados, las entidades federativas en México tienen su propia constitución, que generaron reformas constitucionales que defendían en general el derecho a la protección de la vida desde la concepción, algunos la fertilización, fueron más específicos por miedo de que la ambigüedad del término no los cuidara a suficiencia, digo yo, reformas constitucionales que pretenden defender, que pretenden atribuir los derechos humanos al ADN, al ácido desoxirribonucleico, desde que el óvulo fertilizado, porque es un genoma nuevo, único, irrepetible, diferente al de la madre, todos los argumentos que ustedes bien conocen, es decir, el tema de los derechos humanos del ADN. Es una reflexión que nos dice que la derecha se ha empoderado de argumentos pseudocientíficos, ha pretendido sofisticarse, etcétera, y eso nos implica a nosotros la obligación de sofisticarnos a nuestra vez cada vez más para responder. Pero sí, esa es una realidad. Por supuesto, estas reformas constitucionales, a la luz de la interpretación, en especial diría yo, de la sentencia del caso Murillo, de Artavia Murillo contra Costa Rica, se deben y se pueden interpretar como una Declaración General de Protección del Derecho a la Vida,
que tiene que ponerse en ponderación con el derecho, con los otros derechos sexuales y reproductivos, a la vida, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, etcétera, etcétera. Es decir, consideramos que si bien estas reformas constitucionales han sido un retroceso, no pueden interferir con la aplicación de los códigos penales existentes en caso de las causales relativas al aborto, en caso de violación, en caso de riesgo para la vida, en caso de riesgo para la salud, en caso de malformaciones, etcétera, dependiendo de cada código penal. Es decir, fueron más una batalla simbólica y una derrota simbólica que un impacto real para la aplicación de la ley. Sin embargo, sí han generado un incremento en la criminalización de las mujeres. Esto en la persecución judicial, en la criminalización por parte de los sistemas de salud, de los sistemas judicial, no necesariamente llegan a condena penal, pero llegan, siempre implica un acoso, un chantaje por parte del sistema y en algunos casos siempre en las mujeres más pobres, más vulnerables, más jóvenes, etcétera, una persecución de las mujeres. Es decir, ha sido en términos simbólicos y así es. Y el tema del derecho de los menores, del acceso de los menores a información y servicios. Otra vez, creo que es un tema básico, diría yo, en la región. La región lidera los avances y también los retrocesos en estos temas. Existe un marco internacional suficiente para justificar el derecho a la información, el derecho a la protección a la salud, el derecho al acceso a métodos anticonceptivos, etcétera, por parte de los menores. Sí creo que en muchos casos esto depende de la interpretación subjetiva del prestador y esta es su debilidad. Yo soy médica y he lidiado con esto en primera persona y siempre digo a mis colegas, mira, si viene mi hija menor de edad y te pide anticoncepción de emergencia y no se la das, te denuncio y te apuesto que gano la denuncia. La obligación de los prestadores va en el sentido también de la protección, la obligación a la protección. Como prestadores de servicios siempre vemos ¿y si hago y me denuncia su papá? ¿Y si no haces y te denuncian? Sin embargo, sí creo que este es un tema donde existe un marco internacional que justifique, pero los marcos nacionales han sido débiles, cobardes, en muchos casos, no hablo de Uruguay, ambiguos en poder, desde el punto de vista de las leyes y de la normatividad nacional, permitir el ejercicio de estos derechos, sin hablar, y ya termino, de las normatividades grises que existen en nuestros países. Nosotros vamos a capacitar a los prestadores de servicio diciendo este es el marco de los derechos humanos, el derecho de los niños y adolescentes, la protección, la autonomía progresiva del menor, etcétera, etcétera. Y nos dicen, pero en mi hospital hay una circular que dice que yo no puedo dar servicio a un menor si no viene acompañado del papá y de la mamá. Y esta es la que yo llamo la normatividad gris, además invisible porque yo nunca he visto esas circulares, no sé dónde están, ¿verdad? ¿Quién las emitió? A lo mejor fue un jefe de servicio que pasó por ahí muy conservador y mandó una circular y ahí queda en él. Yo creo que estos son parte del trabajo que tenemos que hacer desde las leyes hasta la implementación de los servicios. Bueno, tengo que hacer varias cositas, tengo que cerrar el panel y tengo que hacer anuncios. Voy a empezar por cerrar el panel agradeciendo la presencia de Rafaela, agradeciendo la presencia del doctor A. Gámbaro. Voy a omitir la pronunciación del apellido que me ha causado tanto problema esta tarde. Lo que sí quiero compartir con ustedes son dos cosas puntuales y digamos invitarles a que se lleven esta reflexión a sus regiones. Estamos hablando de obligaciones positivas por parte de los estados, es decir, estamos hablando de lo que los estados deben hacer
para garantizar los derechos. Y esto es, digamos, es una reflexión fundamental cuando se habla de maternidad segura y cuando se habla de servicios de aborto. Garantizar los derechos implica hacer cosas para que esos derechos sean realidad. Entonces, si yo quiero consagrar en términos simbólicos la protección de la vida desde la concepción, habría que revisar muy bien cuáles son las obligaciones positivas que ese derecho impone a los estados desde ya. Y por lo pronto se me ocurre que deberían garantizar derechos de salud materno-infantiles y derechos de atención prenatal a todas las mujeres en los países donde estas consagraciones existen. Por otro lado, y esta es una reflexión también crucial para nuestras entidades federativas que tienen estas cláusulas constitucionales, por la amenaza que se viene de que la cláusula constitucional ingrese a nivel federal en México, la ponderación sigue siendo la estrategia jurídica adecuada. No se han reformado a la luz de estas constituciones locales ningún código penal estatal. Esto quiere decir que las causales de interrupción de embarazo, las causales legales para interrumpir el embarazo subsisten en la mayoría de estos estados. El único estado que ha emprendido una acción legal concreta y fue retirando una causal fue Tlaxcala. El resto de las entidades federativas conservan sus causales, sus indicaciones legales para aborto, independientemente de las reformas constitucionales, y recordarles pues que la ponderación es una estrategia que nos permite entender que debe haber criterios de racionalidad y proporcionalidad en las decisiones que se tomen con base en la protección de los derechos. El derecho de uno no elimina del todo el derecho de otro, eso ya lo dijo el caso Artavia Murillo de manera muy clara. La consagración absoluta de los derechos, si se traduce en la negación absoluta de los derechos de alguien más, es una consagración incorrecta, es una formulación incorrecta, y yo creo que, digamos, hay que dar la pelea en contra de estas reglamentaciones porque tienen intenciones perversas, eso nadie puede negarlo, pero si estas batallas se consuman y se convierten en batallas simbólicas, estas batallas se consumarán con mayor fuerza si nosotros nos doblamos las manos y decimos que todo está perdido. Eso es un lujo que no podemos permitirnos cuando se trabaja en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues por mi parte es todo y tengo que avisarles que la comida se realizará en las carpas frente al lobby. Buen provecho y muchísimas gracias, Rafaela, doctor, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron.